¿Qué pasaría si te dijéramos que la desobediencia es y siempre ha sido un acto de liberación? Que a lo largo de la historia han existido mujeres de ficción y realidad que nos enseñaron precisamente a eso, a desobedecer. A cuestionar los mandatos divinos y humanos, rechazar el papel de víctima y ser las heroínas de nuestra propia historia. Mujeres que nos inspiran, transgresoras, rebeldes, necesarias. Este es el eco de sus voces, un eco que aún con el paso del tiempo sigue derribando los muros del silencio y la opresión. Hola a todas, bienvenidas a Círculo Atalanta, en donde celebramos la fuerza y la conexión entre mujeres, creando un lugar seguro para soñar, cuidarnos y construir comunidad. Yo soy Nuria. Y hola, yo soy Ana y les damos la bienvenida. Hoy queremos continuar con nuestra serie de mujeres que nos inspiran. Y como saben que nos encanta el chismecito histórico y mitológico, queremos hablar de dos personajes que han sido significativos para nuestro camino. Estamos hechas de historias y por eso hoy vamos a compartir la historia de Qin Shi, una de las piratas, si no la más famosa de la historia, y otro muy reconocido por ser uno de los mitos más populares e inmortalizados en el inconsciente colectivo. Este es el mito de la diosa Perséfone. Así que, Ana, ¿quieres comenzar? Amamos. Pero claro que sí. Por supuesto que sí. A ver, ahí les va. Pero déjame aquí, me agarro mi churrito. Ok. Pues yo les voy a hablar de una de mis diosas favoritas de toda la mitología griega. Perséfone, Coré o Proserpina para los romanos, diosa de la primavera y reina del inframundo. Sobre el mito de Perséfone podemos encontrar una gran cantidad de variantes, dependiendo de la fuente y qué tan moderna sea esta. Yo la voy a contar como popularmente se conoce, principalmente por los textos homéricos, pero también quiero hacer algunas acotaciones de fuentes mucho más antiguas que creo que merecen la pena para entender este arquetipo como algo más complejo que una doncella en desgracia, víctima de sus circunstancias. Ok, hablemos del mito. Perséfone es hija de Deméter, que vivía feliz con su madre. Ambas recorrían el mundo haciendo que las flores brotaran y los campos fueran fértiles. Perséfone era la personificación de la juventud, de la alegría y de la belleza, y de la naturaleza. Hades, el dios del inframundo, gobernaba un reino oscuro y solitario, y se enamoró de la belleza y vitalidad de Perséfone, y le pidió a su hermano Zeus la mano de su hija. Zeus, sabiendo que Deméter nunca aceptaría, accedió en secreto. Un día, mientras Perséfone recogía flores en un prado con unas ninfas, Hades hizo brotar una flor de narciso que llamó la atención de la joven diosa. Cuando ésta se dispuso a arrancarlo, Hades emergió de una grieta en la tierra con su carro tirado por caballos negros. La raptó y la llevó consigo a las profundidades del inframundo para que fuera su reina. Perséfone gritó, pero solo el dios Sol, Helios, la escuchó. Deméter, al notar que su hija había desaparecido, se sumió en una terrible angustia. Dejó sus deberes divinos y recorrió la tierra durante 9 días y 9 noches con una antorcha en cada mano, buscándola sin descanso. Finalmente, Helios, quien todo lo ve, le contó la verdad. El rapto había sido consentido por Zeus. Deméter, enfurecida y devastada, abandonó el Olimpo con una amenaza clara. No habrá más vida en la tierra hasta que mi hija sea devuelta. Disfrazada de anciana mortal, vagó por el mundo con un enorme pesar en el corazón. Como la diosa de la agricultura estaba de luto, la tierra se volvió estéril, los cultivos se secaron, las flores se marchitaron y llegó el primer invierno de la historia. La humanidad enfrentó una hambruna terrible. Ante la catástrofe y las súplicas de los mortales, Zeus se vio obligado a actuar. No podía permitir que la vida de la tierra se extinguiera y, por supuesto, dejar de recibir los bonitos sacrificios y ofrendas de los mortales, ¿verdad? Porque ego. Envió a varios... Classic Zeus. Classic Zeus, sí. Disculpa, señor Zeus, pero es que... No, sí se pasa. Era terrible. Envió a varios mensajeros a suplicarle a Deméter que volviera, pero ella se negó rotundamente. Zeus ordenó a Hades que liberara a Perséfone. Sin embargo, existía una ley divina inquebrantable. Quien consumiera cualquier alimento en el inframundo quedaría ligado a él para siempre. Hades, astutamente, antes de que Perséfone partiera, le ofreció unos granos de granada. Perséfone, que había rechazado toda comida durante su cautiverio,
comió entre 4 y 6 granos, el número varía según la versión, y cuando Perséfone y Deméter se reunieron, el júbilo fue inmenso. Sin embargo, la alegría se vio empañada por la confesión de Perséfone sobre la granada. La ley no podía romperse. Zeus tuvo que mediar y llegar a un compromiso. Como Perséfone había comido el alimento del inframundo, debía pasar una parte del año con Hades. Esta sería la época de otoño e invierno. Deméter, triste por la ausencia de su hija, deja que la naturaleza se marchite y duerma. Como solo había comido unos pocos granos, podría pasar el resto del año con su madre, en la superficie. Esta sería la época de primavera y verano. Deméter feliz bendice la tierra y con flores y cosechas. Ahora bien, esta es la versión que menos me gusta. Es bastante patriarcal, ¿no? Tanto Deméter como Perséfone no son más que víctimas en el juego de poder de grandes y terribles dioses, pero hay mucho más que la historia, o de la historia que necesita ser contada. En las Odas, según Píndaro, en el siglo V a.C. más o menos, él hace varias referencias al mito. En algunos fragmentos ofrece una versión donde Perséfone es aceptada voluntariamente por su madre, Deméter como esposa de Hades, es decir, no fue raptada, o sea, hay una cuestión de consentimiento, o sea, ella quiere estar con Hades, ¿no? Esto suaviza enormemente la narrativa del rapto y sugiere que existían tradiciones donde el matrimonio era visto como legítimo y aceptado, incluso que el evento de los granos de granada fue una decisión propia de Perséfone, o sea, ella es la que decide comer los granos para seguir en el vínculo con Hades, ¿no? Nada de que la engañaron, ella lo decide. En algunos himnos órficos, helenísticos y romanos, se le identifica como una diosa madre primordial, asociada a Rea, enfatizando su papel como señora de la vida y la muerte, no solo como una hija raptada. Y si bien la versión del rapto del himno homérico es la narrativa literaria más pulida, para entender su verdadero significado religioso y social, debemos mirar a las fuentes de cultos mistéricos donde Perséfone era la soberana y garantizaba la esperanza en el más allá. Las fuentes más antiguas del culto y la religión son las más importantes para entender el significado profundo, así que vamos a entrar al terreno de los misterios de Eleusis, o algunos los conocerán como los misterios eleusinos. Esta es la fuente más importante y antigua de todas, incluso anterior a los textos escritos. Los misterios eran ritos secretos de iniciación que se celebraban anualmente en Eleusis, cerca de Atenas. El mito central de los misterios era el de Deméter y Perséfone. La versión que se representaba allí era secreta y los iniciados guardaron tan bien el secreto que hoy no conocemos en su totalidad. O sea, si tú soltabas la sopa te mataban, así. O sea, es uno de los mejores secretos guardados de toda la historia, ¿no? Sin embargo, se cree que el ritual, o en el ritual se escenificaba el descenso voluntario de Perséfone al inframundo, la búsqueda y el regreso, prometiendo a los iniciados una vida después de la muerte más feliz. Esto sugiere que la versión eleusina veía a Perséfone no como una víctima, sino como una diosa poderosa que trascendía los mundos de la vida y la muerte, otorgando esperanza a la humanidad. Otra fuente importante del mito son los antecedentes pregriegos, minoico-micénicos, en los cultos agrícolas de la fertilidad. Antes de aparecer como la hija de Deméter, Perséfone tiene paralelos en las religiones agrarias del Egeo y del Cercano Oriente. En Creta minoica hay evidencia de un culto a una señora de los granos, de la vida y de la muerte, asociada a la renovación cíclica. En las tablillas micénicas escritas por ahí en el siglo XIII a.C., aparecen los nombres de Damate, que sería Deméter, y posiblemente Coré, ¿no? Lo que indica que ya existía un culto a la pareja madre-hija antes de la tradición literaria griega. También hay paralelos con otros mitos orientales. El descenso de una diosa al inframundo aparece en mitos mesopotámicos, como el de Inanna o Ishtar, que baja al inframundo y cuyo retorno asegura la fertilidad de la tierra. Estas narrativas probablemente influyeron en la configuración del mito de Perséfone como garante del ciclo agrícola, vida, muerte, regeneración. Aquí me gustaría compartirles un análisis un poquito más moderno, ¿no?, de la psicoanalista junguiana Yanshino de Bolén. Aquí saben que somos muy fans, ¿no? Entonces, bueno, el arquetipo de Perséfone corresponde a la categoría de diosa vulnerable.
es la doncella, Coré. La mujer que no toma decisiones antes del rapto, ¿no? Bolén la describe como la eterna adolescente o la mujer adaptable. Es vulnerable e influenciable, no tiene un yo sólidamente definido. Su identidad es difusa y se moldea fácilmente según las expectativas de los demás, especialmente de su madre o figuras de autoridad. Tiende a caer en la pasividad, espera que la vida le suceda. En lugar de actuar para dirigirla, es reactiva, no proactiva. Existe una falta de conciencia introspectiva. Vive en la superficie, en un mundo de flores, es superficial, ¿no? En lo agradable. No ha explorado su inconsciente, que sería el inframundo. Es dependiente y está psicológicamente apegada a la figura materna, ya sea su madre real o un principio materno internalizado que la protege y controla. La mujer Perséfone en la vida real es una mujer dulce, amable, que sigue la corriente, puede tener la dificultad bonita, es muy bonita, ¿no? Tiene dificultad para saber lo que quiere, para tomar decisiones importantes, carrera, pareja, ¿no? Y puede sentirse perdida si no tiene a alguien que la guíe. Es la hija de y termina siendo la esposa de. Luego ocurre el rapto, ¿no? El rapto sería esta crisis necesaria. El rapto, entre comillas, por Hades, no es literal para Bolén, sino un evento un evento psicológico traumático, pero necesario que forza el crecimiento. Claro. ¿No? Es la crisis que irrumpe en la vida ordenada y dependiente de esta mujer. La cajita que se abre. Es la cajita que se abre, sí. ¿Qué representaría el rapto en la vida real? Una depresión profunda, una experiencia traumática, una enfermedad, una pérdida, un divorcio, una agresión, ¿no? A veces de corte sexual. Sí. Un evento que la obliga a bajar su propio inconsciente, a enfrentarse con partes oscuras y dolorosas de sí misma que había evitado. Es la irrupción de lo inconsciente en la vida consciente. La transformación en la reina del inframundo. Este es un proceso importante que va a vivir una mujer Perséfone. La estancia en el inframundo y crucialmente el acto de comer la granada simboliza la aceptación y la integración de la experiencia. Al comer la granada, Perséfone por primera vez toma una decisión que determina su destino. Es el momento en que la mujer, en medio de su depresión o crisis, empieza a aceptar la experiencia y empieza a encontrar significado en ella. Es el comienzo de la individuación. Deja de ser la doncella pasiva Coré para convertirse en Perséfone, la reina. Ahora ella tiene la autoridad en dos reinos. Claro. Ella, el mundo de lo consciente, la superficie, sabe relacionarse con el mundo exterior, puede ser funcional y alegre, ¿no? Que sea la primavera, pero también tiene esta conexión con el mundo inconsciente, con el inframundo, ¿no? Tiene acceso a su profundidad, a su intuición, a su lado oscuro, creativo, incluso como esta parte sexual y sensual, sí, ¿no? Sabe que a veces debe retirarse a su mundo interior para recargarse. La mujer reina en la vida real es la mujer que ha integrado sus experiencias dolorosas, que tiene una gran capacidad de adaptación, que puede moverse entre lo superficial y lo profundo, que tiene una profunda intuición. Puede ser una consejera, terapeuta, artista, alguien que comprende los procesos de dolor y transformación, ya no solo la hija de, es dueña de su propio mundo interior. El viaje de Perséfone para Bolén es un arquetipo de individuación. Es la historia de cómo una mujer pasa de ser inconsciente y dependiente a ser consciente y soberana sobre su propia vida a través de la inevitable y dolorosa inmersión en su propio mundo interior. Y la meta no es eliminar a la doncella, sino integrarla con la reina. La mujer sana, según esta visión, es aquella que puede ser tanto inocente y juguetona como profunda y reflexiva, moviéndose fluidamente entre ambos polos de su psique. En su mito, más allá del rapto, ella se erige como una figura temible y poderosa, pero también compasiva a la que los mortales aclaman para que interceda por ellos, como en el mito de Orfeo y Eurídice o en el de Eros y Psique. Aquí dato interesante, en algunos lugares se le hacían ofrendas cuando necesitaban maldecir a alguien. Dato curioso. Dato curioso. No, la gente le tenía mucho miedo, o sea, Perséfone podía ser muy terrible, pero también muy benevolente, entonces es bien interesante su dualidad. Ella asume, ¿no?, su lugar y guía a otros a través del inframundo,
brindándoles a todos aquellos que llegan con ella esa calidez, ¿no? Aunque sea cual sea la situación, integrando en sí misma la luz y la oscuridad, ¿no? Este análisis yo lo quiero compartir porque cuando yo leí el libro de las diosas de cada mujer, recomendamos 10 de 10, fue uno de los que más resonó conmigo, sí. ¿No? Ouch. Ay, ¿no? Sape. En mi defensa estaba en mis 20. Estaba en mis 20, ya tiene un rato que lo leímos, ¿verdad? Buena edad. Es buena edad. Sí. Bueno, siempre es buena edad para leer ese sí, libro, la verdad. Y bueno, me hizo enamorarme mucho de este arquetipo. Me ayudó mucho a mí a darle sentido a muchas de mis experiencias personales. Bolén menciona que muchas mujeres que se alinean a este arquetipo, al atravesar su inframundo, se vuelven grandes guías a través del arte, de la medicina, de la psicología, y yo no podría estar más de acuerdo. Total. A fin de cuentas, solo podemos guiar a otros tan lejos como hayamos llegado nosotras mismas. Por supuesto. Y bueno, para mí Perséfone es esa fuerza que nos recuerda que cuando somos arrastradas al inframundo, existe una manera de volver. Y no solo eso, de volvernos amas y señoras de ese terreno, pasando de ser víctimas perfectas a protagonistas de nuestra propia historia, capaces de cambiar el rumbo de esta. Totalmente, me encanta este arquetipo, porque aparte siento que no importa la edad que tengas, o sea, hacer este viaje de doncella a reina del inframundo y lo que implica, ¿no? Observar tu sombra, observar tu ira, vivir los duelos. Creo que, o sea, esta figura me gusta mucho porque es muy incómodo observar a una mujer con ira, ¿sabes? O sea, esta mujer que reconoce las violencias a las que se le ha sometido. Y siento que este mito y este arquetipo es vigente en cualquier momento de la historia. Y que cada mujer hace ese viaje arquetípico de Perséfone, ¿no? A través de su propio inframundo y a través de su observar ser doncella, ¿no? O sea, como observo a muchas mujeres que en este sentido de la buenita, ¿no? O sea, como de una mujer no se enoja, una mujer, ¿no? Todo se lo calla, una mujer, y observar tu obscuridad y observar la crudeza de tu propio camino, siento que te lleva justo a sobreponerte y decir, esta es mi historia, claro, ¿no? Esta es mi historia y me nombro a mí misma reina de mi propia historia. Me recuerda mucho como este meme increíble de Salem, el gato de Sabrina, la bruja adolescente, que grita, ¿no? Así de mujer despierta, no eres una princesa, eres un dragón. Justo eso, ¿no? O sea, volverte este dragón que observa su propia historia y dice como, o sea, me planto en mi poder, ¿no? Me planto en... Pues sí, o sea, como que contarte a ti misma tu propia historia desde otros ojos. Claro. Y siento que, o sea, vamos haciendo el caminito perfecto como para contar la historia de una mujer que desafió también el papel de víctima. Siento que, bueno, como niñas, bueno, señoras, ya, pero crecer en los 80s, 90s, claro. Era crecer en el mundo de las princesas, sí, ¿no? Sí. O sea, princesas que siempre están esperando que el príncipe las rescate, y obviamente, o sea, podríamos dedicar capítulos de esto, ¿no? De lo que implica la romantización del rescate y demás, más justo contar historias de mujeres que dijeron, pues nadie me va a venir a rescatar. Claro. ¿No? O sea, soy yo la que se va a rescatar a sí misma, no solo una vez, sino muchas veces. Y pues esta historia que les voy a contar justamente tiene que ver con una mujer increíble que pues no se creyó su papel de víctima, aunque su historia pues así lo iba trazando, y ella dijo, espérense tantito que ahí les voy. Así de, detengan mi tazón de arroz. Sí, es que no sé qué tomaba, perdónenme. Mi té, un té. Deténganme mi té. Para no ser estereotípicas, sí. Discúlpenme. Perdón, no era intención. Y ahora vamos a viajar a la China de finales del siglo XVIII para contarles la historia de Qin Shi. En este momento, la dinastía Qing gobernaba con puño de hierro. Para una mujer, la vida estaba definida por lo que se conocía como las 3 obediencias: obedecer al padre de soltera, obedecer al marido ya estando casada y obedecer al hijo si te quedabas viuda. Sus pies eran vendados, su movilidad restringida, su voz silenciada.
y el confucianismo dictaba que la virtud femenina era la sumisión. Se cree que Qing, nuestra heroína, nuestra protagonista, nació alrededor de 1775 en el condado de Xinhui, en la provincia de Guangdong, al sur de China. Esta era una región costera, lo que la ponía en el centro del comercio y por extensión de la piratería. Nació con el nombre de Shi Xianggu. Todo apunta a que nació en una familia extremadamente pobre. En esa época, para las familias pobres, vender a una hija pequeña era una forma de supervivencia, tristemente común. Se sabe muy poco de la vida de Xing antes de comenzar a trabajar en el burdel flotante, que eran muy comunes en esa época, diseñados para satisfacer a los piratas y a los comerciantes. Ya sé, asco. Asco. Brother, ew. Se cree que sus padres la vendieron siendo una niña. Otras fuentes sugieren que teniendo alrededor de 12 años decide escapar de casa para evitar que sus padres la casaran con un comerciante de más de 60 años. Aquí la historia da su primer giro cuando alrededor de 1801 Shi llama la atención de Zheng Yi, un notorio y poderoso pirata que comandaba una flota temible. Algunas versiones dicen que él se enamoró de su belleza y otras, más interesantes la verdad, sugieren que él vio en ella una inteligencia y astucia que podían serle útiles. Sea como fuere, Zheng Yi la saca del burdel y se casa con ella. Pero este no es un simple rescate de damisela, sino como parte del acuerdo matrimonial, Shi Xing, pues que ahora pasa a ser Qing Shi, la señora Cheng, negocia condiciones. Exige ser una socia en el negocio con voz y voto, con ganancias 50-50 y, crucialmente, se asegura de la lealtad de su hijo adoptivo, Shen Po-tsai, quien era, atención, el amante de Cheng Yi. Era su corbata. Pues un buen acuerdo, ¿no? Claro. Durante 6 años aprende el oficio de la piratería, la logística de una flota, la estrategia naval, la política de las alianzas. Y entonces, en 1807, Cheng Yi muere en una tormenta. Bueno, no sabemos si muere en una tormenta o muere quizás asesinado, no lo sabemos. No es claro cómo sucede. Pero en el momento de su muerte todo es un momento muy crítico, hay mucha tensión, la flota se encontraba en un conglomerado de bandas rivales, estaba a punto de estallar una guerra interna. ¿Y qué hace nuestra querida heroína? Pues en lugar de esconderse, Qing Shi convoca a una reunión de los capitanes, se presenta ante ellos no como una simple viuda, sino como la heredera legítima y lo consigue. ¿Cómo? Como una gran estratega que era, tenía de su lado a su hijo adoptivo, ex amante de su esposo, Shen Po-tsai, un líder que era bastante respetado, y al tío, un viejo lobo de mar querido por la flota. Entonces Qing Shi entendía que el poder no se pide, se toma. Reina. Ahora, Qing Shi no solo comandaba cientos de barcos, en su apogeo, la flota de la bandera roja tenía entre 1800 y 200 embarcaciones y más de 70,000 piratas. Era literalmente una nación flotante más grande que muchísimas armadas nacionales. Así que Qing Shi se dio a la tarea de asegurar su lugar creando una constitución. Ella se sentó, hizo un código de leyes tan estrictos que hacía temblar a cualquier pirata. Estas eran unas de sus reglas. 1. El botín era comunitario. Todo el saqueo se registraba y repartía equitativamente. Una parte iba para un fondo común para mantener la flota, y si alguien robaba para sí mismo, pena de muerte. Protección para las prisioneras. Si capturaban a una mujer, se le pagaba un rescate y se le devolvía sana y salva a su familia. Si un pirata o una pirata tenían una relación con una cautiva, era considerado un matrimonio y él debía serle fiel. La violación estaba castigada también con muerte inmediata. Transparencia total. Cualquier pirata que actuara por su cuenta, ocultando botín o desobedeciendo órdenes, era severamente castigado, a menudo con la oreja mochada. Lo que lo marcaba de por vida. Pensemos en esto por un momento, ¿no? Era China continental. En la China continental las mujeres no tenían derecho a casi nada,
la historia de donde venía Qing, en el mar, ella había creado como un microcosmos de justicia, ¿no? De justicia social, equidad de género, relativamente, y sus leyes protegían a las mujeres de la violencia sexual. Una idea demasiado radical para cualquier ejército de esta época. Ella usó la estructura de una especie de sindicato del crimen para imponer un orden que desafiaba la moral opresiva de la tierra firme. Entonces, ya con su flota unificada y disciplinada, Qing Shi se convirtió en el azote del imperio Qing, la East India Company portuguesa y la británica, y su poder era tal que estableció un impuesto de protección a los pueblos costeros y a los barcos mercantes. Si pagabas, navegabas en paz, y si no, tu barco era saqueado y hundido. Se volvió en la pesadilla de los mares. Amo. La armada Qing envió flota tras flota a detenerla y todas fracasaron. Los británicos, que en ese momento tenían como pues, una marina superpoderosa, también probaron suerte y por supuesto quedaron. Como estúpidas quedaron. Fueron humillados y Qing Shi pues, no solo era una brillante estratega, sino que comandaba con una lealtad absoluta y total. Y sus hombres no la seguían por miedo, sino por un respeto auténtico, que aparte esta líder les daba riqueza y pues les daba un código de honor. Uh-huh. Era tan poderosa que llegó a controlar el comercio en el mar de la China meridional. Se había convertido en una jefa de estado, no reconocida obviamente, pero era como una emperatriz de un reino sin fronteras. Para 1810, ojo, apenas iba a cumplir 35 años de edad. Que no les digan. Esta presión ya era insostenible, ¿no? La armada china se preparaba para un ataque masivo y Qing Shi, pues siempre muy pragmática, vio lo que venía y vio que la guerra total pues podía destruir todo lo que había construido. Entonces aquí viene su último y la verdad más brillante movimiento. En lugar de luchar hasta la muerte, negoció su rendición. Y se sentó con los representantes del emperador y exigió términos que estos son como los más favorables que han existido en la historia de la piratería. ¿Por qué? Pidió amnistía total y se le concedió, ¿no? Amnistía total, incondicional para ella y casi todos sus hombres. Uh-huh. Permiso para conservar su botín saqueado y puestos en la armada para sus capitanes más leales. Y para ella y Cheng Po-tsai, con quien se casó tras la muerte de Cheng Yi, el derecho a retirarse en paz, y lo consiguió. El gobierno, exhausto y aliviado, aceptó, y Qing Shi, la reina de la piratería, se retiró a tierra firme con su fortuna. Abrió una casa de apuestas en Cantón y vivió hasta los 69 años, rodeada de su familia, como una mujer respetable. Murió en su cama, no en la horca ni en el fondo del mar. Ese fue su acto final de rebeldía, sobrevivir y contar su historia. Claro. Qing Shi nos recuerda que a veces la forma más profunda de rebelión es rehusarse a aceptar el papel que te asignaron al nacer. Amo. Increíble. Yo amo. Yo necesito una película. Yo también. No sé por qué no la han hecho. Es increíble su historia. Sí, o sea... me encanta, ahorita que decías de las princesas Disney, ¿no? O sea, creo que la primera princesa Disney que yo dije así de, ¿qué es esto? Fue Mulan. Totalmente. Ahí empezaron como sí, a cambiar la narrativa, sí, ¿no? Sí, y para mí, o sea, yo recuerdo haber salido de ver Mulan y fue así de, wow, sí se puede, sí, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo que o sea, no había mucho contenido para nosotras que hablara de mujeres así fuertes, ¿no? Por ahí yo me acuerdo que llegué a ver la película de Red Sonja. Uh-huh. O sea, pero estaba súper, o sea, obviamente ya después de grande y sin cortes, pues también es una mujer que es muy violentada, ¿no? Totalmente. Y es parte de eso lo que la vuelve quién es, y eso no me gusta esa narrativa en general en la cultura pop. Sí. Pero era como un arquetipo de una mujer que es capaz de hacerle frente, ¿no? A los males del mundo, a retomar su propia vida. Y yo pienso, ¿qué hubiera sido distinto si hubiéramos crecido con esto, ¿no? Totalmente. O por ahí estaba perdida Shira, ¿no? También era como... La princesa guerrera. Mamá Shira. Yo también me encanta, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo escucho estas historias y digo, es que es fascinante, es como de... no sé, o sea, nunca sentí yo haber caído en ese rol de, voy a hacer como... Así, te mete, ¿no? De, voy a ser muy bonita, ¿no? Pero una siente.
Una siente la desobediencia hirviendo acá adentro diciendo... Y si no, si ya no soy bonita. Y si yo agarro una espadita, ¿no? Sí. Y si yo también peleo, y si yo también defino, ¿no? Mi vida. ¿Qué pasa, no? Entonces, creo que conocer estas historias, hacerlas más públicas, digo, son públicas, pero creo que no tienen tanta difusión. Claro. Creo que sí puede hacer una diferencia. Entonces yo amo la historia de esta mujer, que fue brillante, que se salió con la suya, ¿no? Que, o sea, esto que hablaba, ¿no? De cómo condenaba la violencia sexual, o sea, ni en la modernidad hemos logrado esto, ¿no? Totalmente. Y esta mujer, con su banda de piratas, ¿no? Sí. O sea, es como de... O sea, sí se puede, muchachas. Sí se puede. Sí se Yo puede, digo que sí se puede, puede ser ¿no? la pirata más famosa de la historia. Y justo eso que dices, ¿no? O sea, han existido siempre estas mujeres desobedientes, estas mujeres que cruzaron su propio inframundo para volverse las protagonistas de su propia historia, y pues hay que rascarle. O sea, siento que por supuesto que ya hay muchísima información, siento que la narrativa ha cambiado mucho, siento que las niñas que están creciendo hoy por hoy tienen más ejemplos, ¿no? O sea, tienen más ejemplos. Siento que poco a poco se va como desdibujando, digo, no sé, en ciertos contextos, ¿no? El princesismo. Que, ojo, ¿no? O sea, también a quienes aman ser princesas, adelante. O sea, mira, yo no les voy a culpar, o sea, yo soy muy princesita, pero... Sí, y yo también, o sea, yo crecí queriendo ser la princesa forever, ¿no? Y claro, entre más vuelo tuvieran mis vestidos y dieran vuelta mejor. Digo, o sea, puedes tener unos vestidos preciosos. Pero eso sí, desenfundar la espada también. Claro, ¿no? O ser como Catalina la Grande, por ejemplo. Sí, tenemos, ¿no? O sea, siento que es muy bonito también por eso retomar estos dos ejemplos, porque son mujeres que desafiaron ese orden y que sostuvieron ese legado, ¿no? O sea, siento que hablar de estas dos figuras sigue siendo vigente, o sea... Sí, y vemos como estas similitudes, ¿no? O sea, tanto en el episodio anterior como en este, o sea, que no han cambiado las cosas tanto, ¿no? Y que muchas cosas que pasaron, la historia se repite, ¿no? Pueden sernos útiles para enfrentar incluso crisis que estamos viviendo en el presente. Totalmente. Y sobre todo con este inminente ascenso de la ultraderecha en el mundo, ¿no? Creo que la desobediencia va a ser una de nuestras mejores herramientas. Total y absolutamente. Y como recurrir a justo a lo que nos dan las historias, a los ejemplos, a las herramientas que nos aportan, y pues bueno, más vigente que nunca. Claro. Entonces, pues bueno, este capítulo nos deja con una pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos creído que no había más opción a nuestras vidas y hemos logrado descubrir la inmensa fuerza interior que poseemos para cambiar el rumbo de esta y volvernos dueñas de nuestro destino? Queremos saber qué piensan ustedes, ¿no? Si se pueden ver reflejadas en las historias de Xingxi y de Perséfone, ¿no? También que nos comenten qué mujeres las inspiran. Déjenos saber en comentarios, ¿no? Compartan sus historias en nuestras redes y pues pueden encontrarnos como @circuloatalanta. No olviden suscribirse, darle like al episodio, picarle a la campanita. Muchas gracias por escucharnos, por ser parte de esta serie de episodios de mujeres que nos inspiran. Nos vemos en el siguiente episodio y pues bueno, muchas gracias. Aquí la saludamos desde Círculo Atalanta, un refugio para conectar, crecer y transformarnos juntas. Bye.